Buenas tardes, alumnos. En el marco de la clase de prácticas profesionalizantes, vamos a avanzar con lo que es materiales metálicos como primera instancia. Luego avanzaremos con algunos otros tipos de materiales. La idea de este capítulo del curso es que ustedes tengan la capacidad de poder distinguir con qué tipo de materiales trabajan dentro de la industria, suponiendo que le toca hacer mantenimiento dentro de alguna máquina, puedan poder diferenciar con qué materiales cuenta, qué tipo de materiales existen, qué tipo de mecanizado también se pueden realizar en el caso que tengan que hacer algún tipo de mantenimiento, qué tipos de aceros son los que cuentan en las piezas, en las distintas partes de las máquinas. No es lo mismo una fundición de hierro que un acero blando. Hay que poder distinguir un acero inoxidable, un aluminio, bronce, latón. Hay distintos tipos de materiales en la industria que, bueno, es importante que ustedes puedan llegar a identificarlo. Y por eso vamos a ahondar en el curso con algunas consideraciones, algunos detalles finos que a ustedes les va a permitir eh, poder interpretar lo que sucede dentro de la estructura interna de los materiales. Vamos a avanzar con lo que sucede dentro de la estructura interna para luego ver qué es lo que sucede, cómo se forman los distintos materiales que conocemos en la industria. Además, vamos a avanzar con lo que es tratamiento térmico para ver qué es lo que sucede cuando sometemos una pieza a un tratamiento térmico, qué es lo que queremos lograr y qué es lo que sucede cuando calentamos alguna pieza y la enfriamos bruscamente, por ejemplo, o sometemos a distintos baños de aceite cuando la pieza está caliente, qué efectos logramos con los distintos materiales. Para introducirnos, hay un detalle que deben conocer todos los, si han visto algo de química en la secundaria, todos saben que los átomos forman enlaces, distintos tipos de enlaces de acuerdo con qué átomos se encuentran, ¿no? Por ejemplo, acá en el gráfico podemos ver distintos elementos. Acá pueden ver en el punto A un gas que es el argón, como sus átomos están sueltos, es un gas inerte, no se combina con ningún otro, y sus átomos están sueltos y como siendo un gas, se comportan como una estructura disímil, digámoslo de esta forma, no forman estructura. En el punto B, acá pueden ver ya otro tipo de átomos y moléculas. Acá sí tenemos átomos de hidrógeno y oxígeno que forman lo que sería el agua, ¿no? O vapor de agua en este caso, que está con sus moléculas dispersas. En el caso del agua, ustedes pueden ver que por la viscosidad que tiene el agua, por la forma, tiene un enlace covalente con de estructura angular. Eso le permite tener ciertas propiedades al agua como la conocemos. En el punto C tenemos sílice. Fíjense cómo la estructura es un poco dispersa. Y ya acá en el punto D tenemos lo que sería la estructura típica de los metales. Fíjense cómo sus átomos forman una retícula casi perfecta. Ese tipo de retícula perfecta sería ideal, pero no es usual que lo encontremos en ese tipo de condiciones, ¿no? Cada átomo
Cada círculo que ven en la figura es un átomo que tiene una línea que indica el enlace. Fíjense cómo están estructurados los átomos en una estructura casi perfecta. Vamos a ver más adelante que en realidad no suele ser que tan perfecta la estructura y podemos tener algunas variaciones. Bueno, como les dije recién, que estuvimos viendo la estructura de hierro, se forman celdas unitarias o subdivisiones de redes cristalinas. Esas celdas unitarias, perdón, son la, digamos, unidad básica de la estructura cristalina que forma el metal o el elemento en estudio. Esas celdas tienen características. Los átomos pueden estar dispuestos en cada vértice o puede haber átomos dentro de la estructura en las caras de la estructura. Esas celdas tienen distintas configuraciones y nombres. Es importante que lo conozcan porque estas celdas acomodan sus átomos en su estructura de acuerdo a la temperatura, al nivel de porcentaje de carbono que tengamos en algún metal o aleaciones, suponiendo que en vez de carbono tengamos manganeso, magnesio, cromo, etc. Esas estructuras van a tener sus átomos dispuestos en distintas partes. En el primer caso podemos ver una red cúbica simple, luego tenemos una cúbica centrada en las caras y una cúbica centrada en el cuerpo. Fíjense que en la cúbica centrada en la cara el átomo está dispuesto en las caras, en el cuerpo, en el centro. No siempre son átomos del mismo elemento, pueden ser átomos de distintos elementos. Como les dije recién, puede estar combinado hierro con cromo, silicio, manganeso, bueno, todo lo que agregue distintas propiedades, todo elemento que le permita al hierro concederle otras propiedades. Bueno, acá pueden ver otro tipo de estructuras cristalinas, romboidales, tetraédricas, etc. Bueno, esto tiene un estudio muy fino dentro de la metalúrgica, tiene un estudio muy fino. Se calcula bien las estructuras de acuerdo a los tipos de acero que querramos obtener. Acá pueden ver la disposición de una red cúbica simple centrada en el cuerpo y centrada en las caras. Ahora vamos a ver lo que son imperfecciones o arreglos atómicos. Como les dije recién, las estructuras sería ideal que estén ordenadas sin imperfecciones, pero la realidad no es así. Tenemos imperfecciones dentro de las estructuras cristalinas. Y esas imperfecciones son lo que llamamos dislocaciones. Por ejemplo, en este caso, fíjense en la estructura en el punto C, tenemos una dislocación que denominamos de tornillo. Fíjense cómo la estructura cristalina se deforma con lo que llamamos una dislocación de tornillo por la forma que tiene, ¿no? Este tipo de dislocaciones se producen en general cuando hay un esfuerzo sobre el material que obliga al desplazamiento de las celdas dentro de la estructura.
Acá tenemos otro tipo de dislocación que se llama dislocación de borde. Este tipo de dislocación es un plano de celdas, un plano de estructura atómica que existe discontinuado dentro de una estructura más grande. Fíjense que acá en el centro va a haber un esfuerzo atómico. Vamos a tener átomos que están separados. Estos átomos que están separados van a formar imperfecciones acá en la estructura. Las imperfecciones en general son, digamos, anomalías del material, pero también pueden ser utilizadas para darles propiedades al material. Porque si nosotros queremos darle alguna propiedad de dureza y fragilidad al material, va a ser importante que tenga dislocaciones, porque estas dislocaciones forman tensiones internas que rigidizan el material. Acá pueden ver una combinación de dos dislocaciones, una dislocación de tornillo y una de borde. Fíjense en la ausencia de un plano de estructura de las celdas, en este caso, y por el otro lado una deformación a tornillo. Acá pueden ver otro tipo de deformaciones por esfuerzo cortante, como que le llama. Fíjense en el punto A, la ausencia de un plano completo de átomos, que si nosotros aplicamos un esfuerzo desde izquierda a derecha, vamos a generar el desplazamiento de la dislocación. Es decir, que este plano se va a estar trasladando, va a pasar por el centro y va a pasar a la derecha. Es un esfuerzo cortante. Bueno, cada material tiene unas propiedades de dureza, fragilidad y deformación. Cada material tiene una curva de esfuerzo y deformación. En este caso pueden ver una curva de esfuerzo y deformación de aluminio. Si nosotros aplicamos esfuerzo en kilogramos para traccionar una barra de aluminio, vamos a tener en este eje la deformación. Fíjese cómo se va trasladando la deformación a medida que vamos generando esfuerzo hasta que se produce la cedencia y luego la rotura. Todo esto que les estoy comentando va a ser explicado con más detalle a medida que avancemos con estos temas. Para cada materia tiene su ensayo, hay ensayos también de dureza, de fatiga, que bueno, los vamos a estar viendo más adelante. Donde nos vamos a estar concentrando es en lo que es aleaciones ferrosas. Para crear una aleación ferrosa o producir hierro, el hierro como mineral es sometido a un proceso de transformación, digámoslo de esta forma, viene de la naturaleza y tenemos que fundirlo
y transformarlo en tochos o barras que nos permitan después de allí generar todos los materiales que conocemos en la industria. Para lograr eso utilizamos lo que se llama un alto horno de fundición. Son hornos de grandes dimensiones para poder procesar el material. El alto horno en su parte superior, fíjense la forma que tiene, como un rombo, ¿cierto? En la parte superior se ingresa el material, que sería el mineral de hierro, se lo ingresa con coque, carbón de coque y piedra caliza. El carbón de coque y la piedra caliza le van a permitir la fundición, elevar la temperatura para fundir el hierro. El hierro se funde aproximadamente a los 1530 grados, entre los 1200 y 1530 grados. En el centro del horno, a medida que va descendiendo el mineral, en el centro del horno se va produciendo la fundición, estamos hablando de altas temperaturas. Se oxigena con aire en su base a alta presión, el aire ingresa a alta presión para permitir la combustión y el calentamiento del hierro. Luego se retira el hierro, generalmente tiene muchas impurezas, por eso después se lo somete a distintos tratamientos para lograr lo que es el acero. El hierro tiene una curva característica que la veremos más adelante, con distintos tipos de estructuras. Recién estuvimos viendo las estructuras cristalinas, las distintas estructuras cristalinas de un mineral, de acuerdo al porcentaje de carbono que tiene el hierro. Vamos a formar, en función de la temperatura, distintas estructuras cristalinas. Si nosotros sometemos al hierro a una determinada temperatura con un determinado porcentaje de carbono y lo enfriamos, vamos a obtener la estructura cristalina del lugar en donde se encuentra en el momento que enfriamos el acero. Por eso es importante tener en cuenta la estructura, el diagrama hierro-carbono para saber qué estructura tiene el acero y qué comportamiento tendría. Bueno, les dejo esto como una introducción a lo que es materiales metálicos. Más adelante vamos a estar viendo en detalle cada uno. Recuerden que el objetivo principal es que ustedes puedan diferenciar los materiales dentro de una máquina y poder tomar criterio en cuanto a lo que es reparación, mecanizado de los mismos.